Del universo de las historias, hoy te vengo a contar de una en especial que me gusta de verdad. ¡Oh voy, oh voy! ¡Qué bien, qué bien! Esta es una creación con clara intención, una interpretación con la doble acepción, la de actuación y significación. Algo peculiar podrás notar, que es de una estridulación la peculiar narración. Capítulo 1. La semilla. Una piña perfecta Carlo escogió. Gepetto la sembró entre lágrimas y dolor. Nunca imaginarían lo que sucedería, pues la criatura que vendría muchas vidas conmovería. Capítulo 2. Calaveras literarias. La suerte del espinazo del diablo no hubo en este caso. Carlo y Gepetto, cariño eterno, una bomba y un avión los separó sin compasión. Por aligerar la carga se vino la desgracia. Gepetto con depresión su vida paralizó, con un roto corazón casi pierde la razón. Pero el amor sembrado da fruto sin esperarlo. De la perfecta piña de Carlo, la madera para armarlo, un hijo de madera que le quitara su pena. Así que lo presionó y el Cristo arregló. Del chupe se olvidó y la vida enfrentó. Así Pinocho curó su maltrecho corazón, dándole una terrible alegría con su desbordante energía. Pinocho su vida sacrificó en prueba del más grande amor, con devoción cuidándolo hasta el final acompañándolo. De la vida y muerte hermanas, una sería la privilegiada, de llevar 3 letras claves, las 3 iniciales. Del director de este cuento, aquí está, te las muestro. Capítulo 3. Pinochología avanzada. Pinochología avanzada. La laterización del cerebro especifica que el lado izquierdo está encargado de aquellas partes lógicas, mientras que el derecho está encargado de las partes emocionales y creativas. Así podemos observar que Pinocho tiene una cabeza grande que explica su curiosidad por aprender, infinitas preguntas, entusiasmo desmedido y un aprendizaje destructor. Sobresale del lado izquierdo una rama que explica su pensamiento independiente. Solo posee una oreja derecha, lo que hace que escuche perfectamente a su corazón, intuición y emoción. En el pecho, muestra un hueco amplio en proporción, para permitir que diferentes criaturas ocupen un lugar ahí, hasta un ser vivo como un grillo. Su mano derecha está elaborada en un solo bloque, tiene líneas suaves que corresponden a sus emociones. La mano izquierda, por otro lado, está articulada en diferentes puntos de acuerdo a una lógica mecánica. En la espalda tiene 7 clavos por cada una de sus grandes cargas. La primera, ser creado en un momento de dolor, ira, desesperación y borrachera. El segundo, ser creado para comportarse como otra persona. El tercero, causar temor y rechazo al ser diferente. Rechazo por su padre y también por los demás. La cuarta, las crueles palabras que recibió, como eres una horrible carga, demonio, ópera del diablo, brujería, maloquino, abominación y cosa profana. La quinta, tener un alma prestada y ser antinatural. Desear ser un niño de verdad y no poder serlo. La sexta, no poder decir mentiras por ser evidenciado por su nariz, aunque los adultos también mentían. Y la séptima, sobrevivir a todos sus seres queridos. Muestra una gran resiliencia al haberse recuperado de quemaduras de 3er grado en ambos pies. Cuando rompió las reglas para rescatar a su padre y se volvió un niño de verdad, solo quedó con el brazo derecho para obrar según sus emociones y se sostuvo en la pierna izquierda de la razón. Fue despertado con el sol, así brindó calor y alegría a quienes conoció. Actualmente se encuentra recorriendo esta tierra. Se han documentado visitas a la Cineteca Nacional y Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Cabe destacar que en algunas ocasiones se iba de pinta a explorar. También se le ha visto en el Coliseo Romano, incluso ha sido contratado como figura publicitaria de un café. Capítulo 4. Las frases. Cuando una vida se pierde, otra debe crecer. ¿Recibes lo que das? Daré lo mejor, y es lo mejor que uno puede hacer. Voy a obedecer si me dan chocolate. Lo único que hace que una vida humana tenga valor y significado pequeño es la muerte. Bueno, los padres aman a sus hijos, pero a veces ellos se sienten abatidos. A cualquiera le pasa, y dicen cosas que solo creen que sienten en el momento. Pero con el tiempo, se dan cuenta de que no era realmente lo que sentían. Y tal vez te digan cosas crueles como una carga o un cobarde, pero en el fondo, te aman. La vida puede brindar mucho sufrimiento, y la vida
vida eterna puede brindar un eterno sufrimiento. Nunca sabes cuánto tiempo tendrás con alguien hasta que se va. La vida es un regalo maravilloso. Para los niños de verdad de todas las edades y para Guillermo del Toro por salvarme de tantas maneras. Gracias.